Cuando Jesús comenzaba a difundir su mensaje sobre el amor, la compasión y un nuevo tipo de reino, las figuras de Anás y Caifás fueron claves en estos tiempos. Estos líderes, que poseían gran poder e influencia, percibieron las enseñanzas de Jesús como una amenaza directa a sus propios intereses. No estaban dispuestos a aceptar las nuevas verdades que Jesús proponía, las cuales incluían una relación directa con Dios que desafiaba las estructuras tradicionales que ellos defendían. Jesús iba más allá, curando en sábado y socializando con los marginados, desafiando así las normas que ellos consideraban sagradas. Para Anás y Caifás, esto era inadmisible y, movidos por el temor a perder su poder, decidieron tomar medidas extremas contra Jesús, organizando un juicio para condenarlo a muerte. Anás había sido el sumo sacerdote inicialmente y luego pasó el liderazgo a Caifás, su yerno. Juntos, ejercieron una influencia considerable tanto en la política como en la religión, aunque su liderazgo demostró ser más una manifestación de su sed de poder que de un verdadero sentido de justicia o humildad. Ambos eran las autoridades supremas entre los líderes religiosos de Jerusalén. Con gran poder viene una gran responsabilidad, pero lamentablemente, no supieron ejercerlo para el bien común. En ese tiempo, Jesús ya estaba realizando milagros y enseñando sobre el amor y la justicia divina, lo que empezó a generar tensiones especialmente con los líderes religiosos como Anás y Caifás. Ellos veían a Jesús no solo como una amenaza a sus enseñanzas tradicionales, sino también a su autoridad. Las tensiones crecieron hasta que no pudieron ignorar más las actividades de Jesús. Se sintieron amenazados y decidieron que debían eliminarlo. Pronto encontraron pretextos para arrestarlo y someterlo a un juicio lleno de acusaciones falsas. A pesar de la falta de evidencia real, Jesús fue condenado en un proceso judicial precipitado y plagado de ilegalidades. Esta serie de eventos culminó con Jesús siendo llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, quien no encontró motivo para condenarlo. Sin embargo, bajo la presión de los líderes, incluidos Anás y Caifás, y la multitud que ellos manipularon, Pilato finalmente accedió a crucificar a Jesús. Mientras Jesús llevaba su cruz hacia el Calvario, Anás y Caifás probablemente creyeron que habían asegurado su posición de poder, sin darse cuenta del grave error que estaban cometiendo al condenar al inocente. No reconocieron al Mesías entre ellos, eligiendo en su lugar mantener su dominio y autoridad a costa de la justicia y la verdad. Imagínense lo intenso que fue ese encuentro. Anás, una figura astuta e influyente, intentó por todos los medios hallar algún error en Jesús para usarlo en su contra. Sin embargo, Jesús, con su sabiduría celestial, respondió a cada interrogante y esquivó cada trampa de tal manera que su inocencia quedó evidente. La calma con la que Jesús enfrentó las acusaciones no solo demostraba su pureza divina, sino que también dejaba al descubierto la corrupción y las malas intenciones de quienes lo acusaban. La diferencia saltaba a la vista, por un lado, la integridad y la verdad, y por el otro, la depravación y la manipulación. Lo más sorprendente es que, pese a la astucia de Anás, no logró encontrar absolutamente nada para condenar a Jesús. Esto nos muestra cuán impecable y ejemplar era Jesús, tanto entonces como ahora. Aquel interrogatorio fue apenas el comienzo de una serie de sucesos que eventualmente llevarían a Jesús hacia su crucifixión. A pesar de los enormes desafíos, Jesús se mantuvo resuelto, plenamente consciente de lo que se avecinaba y del sacrificio que enfrentaría, sin desviarse jamás de su misión. Tras el infructuoso intento de Anás, Jesús fue llevado ante Caifás, donde el sumo sacerdote presidió un juicio nocturno completamente ilegal. En este juicio, plagado de testimonios falsos y múltiples infracciones a la ley judía, Caifás acusó a Jesús de blasfemia, sellando así su destino en la cruz. Después de ser llevado de la presencia de Anás a la de Caifás, la historia tomó otro giro, uno marcado por la injusticia y el sufrimiento, pero que también evidenció el grandioso propósito de Dios. Caifás,
el sumo sacerdote, se propuso condenar a Jesús a toda costa y no escatimó en esfuerzos para lograrlo. Piensen que, en medio de la oscuridad de la noche, se convocó a un concilio, violando todas las normas establecidas. Las leyes judías especifican que los juicios deben realizarse durante el día para asegurar equidad y transparencia. Sin embargo, en esa fatídica noche, la justicia estuvo ausente. Uno tras otro, los falsos testigos presentaron acusaciones ridículas contra Jesús. En ese momento, las evidencias no tenían sentido, las historias eran inconsistentes y las acusaciones se contradecían entre sí. Jesús, con su habitual sabiduría y calma, optó por mantenerse en silencio. Sabía que no era necesario defenderse de acusaciones evidentemente falsas. Sin embargo, Caifás, desesperado y resuelto, hizo una pregunta decisiva, le preguntó a Jesús si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Consciente de lo que su respuesta provocaría, Jesús afirmó la verdad: tú lo has dicho. En ese momento, Caifás, indignado, rasgó sus ropas y acusó a Jesús de blasfemia. Sin necesitar más testigos falsos, Jesús fue declarado culpable y su destino en la cruz quedó sellado, no por justicia, sino por una serie de actos injustos y miedos humanos. La decisión de Caifás no fue solo un fallo judicial, sino un rechazo explícito al Mesías esperado. Al declarar que era preferible que un hombre muriera por el pueblo, Caifás, sin darse cuenta, profetizó el sacrificio redentor de Jesús y al mismo tiempo selló su destino bajo la mirada divina. Tras esa decisión crucial, Caifás probablemente creía que estaba actuando por el bien mayor, para mantener el orden y la paz. Argumentó que era mejor que un hombre muriera antes que ver a toda la nación perecer. Sin entenderlo, estaba revelando un misterio divino mucho más grande de lo que podía imaginar. Al condenar a Jesús, de hecho, estaba cumpliendo las profecías sobre el Mesías, quien vendría a salvar no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad del pecado y de la muerte. Mientras Caifás pensaba que controlaba la situación, en realidad era parte de un plan divino establecido desde la creación del mundo. Aunque motivado por intereses humanos y políticos, su acto se transformó en una profecía accidental. Jesús, el Cordero de Dios, sería sacrificado, sí, pero ese sacrificio traería salvación y vida eterna para todos los que creemos. La decisión de Caifás de rechazar al Mesías y condenar a Jesús a la cruz no solo selló el destino de Jesús, sino que también expuso a Caifás y a los implicados a un grave juicio divino. Negar a Jesús, que es el Hijo de Dios enviado al mundo, no es un asunto trivial, significa rechazar la única posibilidad de salvación y optar por la oscuridad en lugar de seguir la luz. En ese instante, Caifás y sus seguidores tomaron una decisión que tendría eco a través de los siglos, una decisión que los enfrentaba directamente al plan divino de salvación. Los registros históricos y diversas tradiciones nos cuentan sobre el sombrío final de Anás y Caifás. Aunque la Biblia no especifica qué les ocurrió, textos antiguos indican que terminaron en desgracia y ruina. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, junto con el templo que era el símbolo de su poder, marcó el colapso del orden que defendían. Ahora bien, les presento una teoría fascinante que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las decisiones humanas y el impacto transformador de la fe. El periodista canadiense Cynthia Jacobovisi, conocido por sus trabajos en documentales que exploran temas históricos relacionados con las tradiciones judías y cristianas, propone lo siguiente. Caifás, el sacerdote que jugó un papel clave en la condena de Jesús, podría haberse convertido al cristianismo más tarde. Esta hipótesis se apoya en descubrimientos arqueológicos, incluyendo clavos que posiblemente se usaron en la crucifixión y que se encontraron cerca de la tumba atribuida a Caifás. Consideren el profundo simbolismo de esos clavos. La negación de Jesús y la decisión crítica de Caifás no solo sellaron el destino de Jesús en la cruz, sino que también llevaron a Caifás y a todos los que estuvieron involucrados en su condena a enfrentarse a un juicio divino estricto.
Negar a Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo, no es algo trivial, significa rechazar la única chance de salvación y optar por la oscuridad en lugar de caminar hacia la luz. En aquel momento, Caifás y sus colaboradores tomaron una decisión que tendría un eco eterno, poniéndolos en conflicto directo con el plan divino de salvación. Las crónicas históricas y tradiciones posteriores relatan un final desafortunado para Anás y Caifás. Aunque la Biblia no describe explícitamente qué les ocurrió, documentos antiguos indican que encontraron desgracia y ruina. La destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, junto con la del templo, símbolo de su autoridad, marcó el ocaso del sistema que ellos defendían. Les presento ahora una teoría fascinante que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las decisiones humanas y el impacto transformador de la fe. El periodista Simcha Jacobovisi sugiere que Caifás, el sacerdote que jugó un papel clave en la condena de Jesús, podría haber adoptado el cristianismo más tarde en su vida. Esta hipótesis se apoya en el hallazgo arqueológico de clavos, posiblemente usados en la crucifixión, que fueron encontrados junto a la tumba que se cree perteneció a Caifás. Imaginen el simbolismo cargado en esos clavos. La decisión de Caifás de condenar al Mesías no solo selló el destino de Jesús en la cruz, sino que también puso a Caifás y a todos los involucrados en ese juicio bajo un juicio divino riguroso. Rechazar a Jesús, quien fue enviado como el Hijo de Dios al mundo, no es algo menor, es despreciar la única oferta de salvación y elegir andar en oscuridad en vez de seguir la luz. En ese momento, Caifás y sus aliados tomaron una decisión que tendría eco en la eternidad, enfrentándose directamente al plan de salvación divino. Los textos históricos y tradiciones relatan el trágico destino de Anás y Caifás. Aunque la Biblia no especifica exactamente qué les ocurrió, documentos históricos sugieren que terminaron en desgracia y ruina. El asedio y destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, junto con el templo que era el centro de su autoridad, simbolizaron la caída del sistema que defendían. También me gustaría compartir con ustedes, amigos míos, una teoría fascinante que realmente nos hace reflexionar sobre la complejidad de las decisiones humanas y cómo éstas pueden ser transformadas por la fe. Esta teoría ha sido propuesta por Simcha Jacobovisi, quien ha explorado profundamente los misterios de la historia antigua con un enfoque particular en las figuras bíblicas. Simcha Jacobovisi sugiere que Caifás, el sacerdote que jugó un papel crucial en la condena de Jesús a la crucifixión, podría haber experimentado una conversión al cristianismo hacia el final de su vida. Esta no es una afirmación que se haga a la ligera, pues implica una transformación dramática en el carácter y las creencias de una figura histórica que, según los evangelios, fue uno de los principales adversarios de Jesús. La base de esta teoría se encuentra en algunos hallazgos arqueológicos bastante provocativos. Durante una excavación en Jerusalén en el año 1990, los arqueólogos descubrieron una tumba que muchos creen perteneció a Caifás mismo. Lo más sorprendente de este descubrimiento fue que, junto a la tumba, se encontraron varios clavos de hierro. Estos no son clavos comunes, pues la evidencia sugiere que podrían haber sido utilizados en una crucifixión. Si estos clavos son de hecho los que se usaron para crucificar a Jesús, su presencia en la tumba de Caifás podría ser altamente simbólica. Imaginen el impacto de este descubrimiento. Si Caifás, después de haber sido un actor clave en la crucifixión de Jesús, terminó abrazando la fe en el hombre a quien ayudó a matar, esto hablaría de un cambio interno profundo y conmovedor. Representaría un giro completo desde el rechazo hasta la aceptación, desde la condenación hasta la redención. Este tipo de transformación es precisamente lo que la fe cristiana celebra como el poder del perdón y la gracia divina. Pensar en la posibilidad de que Caifás pudiera haber encontrado redención en la fe que inicialmente persiguió, nos invita a todos a considerar las formas en que nuestras propias vidas pueden ser transformadas por la fe. Nos recuerda que no importa cuán profundo sea el conflicto o cuán grande sea el error, siempre existe la posibilidad de redención y cambio. Que Dios les bendiga.